¿Qué tal, padres y madres de familia? Qué gusto volvernos a ver en nuestras sesiones que damos normalmente los jueves, un programa que está diseñado de alta dirección para un solo objetivo: formar a esos papás y mamás líderes que puedan, a su vez, educar a la nueva generación de líderes que están llamados para transformar positivamente el mundo. Este día tenemos una conferencia disruptiva totalmente. Y le digo disruptiva porque, pues vaya, lo que vamos a ver el día de hoy es una conferencia que está totalmente enfocada a la necesidad de que nuestros hijos puedan encontrar en su hogar a alguien que verdaderamente los inspire, a alguien que verdaderamente esté dispuesto a llevarlos a un punto en donde muy pocos chicos tienen la posibilidad de llegar, que es formar su liderazgo. Pero lo más importante es entender claramente que nuestros hijos, como lo pueden ver ya en su pantalla, que nuestros hijos en la casa necesitan un líder. Entonces no necesitamos hijos perfectos ni padres perfectos, necesitamos padres y madres de familia líderes que a su vez puedan formar hijos líderes. En el título me he atrevido, si ustedes me lo permiten, me he atrevido a poner una subtema que es un manual para padres rebeldes. Y le llamo padres rebeldes porque esta conferencia no va dirigida a papás ni mamás que quieren pensar como la mayoría. Esta conferencia va dedicada específicamente a esos papás que se están dando cuenta que la sociedad está cada vez más disociada de la realidad, a ese papá y mamá que está cansado constantemente de ver cómo los valores humanos ya no sirven absolutamente a veces para nada en el mundo real. Esta conferencia va para ese papá y mamá que está harto de ver cómo la injusticia una y otra vez va llegando cada vez a nuestros niños más jóvenes y les va quitando la inocencia y les va robando esos sueños grandes y les va quitando esas ansias de poderse formar de una mejor manera en valores humanos, en carácter, en perseverancia, porque simplemente esos niños se dan cuenta que en el mundo de hoy a veces eso no pareciera que ya importa, ¿no? Entonces es una conferencia disruptiva, práctica, vamos a ver cosas muy prácticas para padres y madres que verdaderamente quieren aprender a formar hijos líderes desde casa, y lo vamos a ver, como siempre lo suelo hacer yo, desde un punto de vista filosófico, antropológico, psicológico, pedagógico y sobre todo familiar. Entonces, gracias por estar aquí en esta conferencia que lo que busca no es otra cosa más que darles herramientas a ustedes para que tengan seguridad y que se puedan dar cuenta en qué punto están parados hoy en día en la educación. Voy a comenzar con algo importante. El 70% de los niños y adolescentes confiesa que no encuentran referentes sólidos en su familia. Dato duro, es un dato duro y número real. El 70% de los adolescentes no encuentran referentes sólidos a quien seguir en su familia. ¿Y por qué no lo encuentran? Bueno, hay muchas razones, pero si nos vamos al tema familiar específicamente, nos damos cuenta que hoy hay un 56% de familias en la sociedad separadas o divorciadas. 56%. Un 56% que no es el foro para platicar si es bueno o malo, si las razones, simplemente hay un dato duro que hay un 56% de familias separadas o divorciadas. Y eso está acarreando evidentemente, entre otras cosas, de familias que también están casadas y que a veces funcionan de manera muy abrupta, ¿no? Eso está causando un verdadero desencanto en nuestros niños y adolescentes. Hablar de que 7 de cada 10 jóvenes no encuentran, y además lo dicen abiertamente, un referente sólido de lucha, de perseverancia, de carácter, de esfuerzo, de trabajo, de honestidad, pues yo creo que nos puede decir claramente 7 de cada 10, que nos puede hablar mucho de cómo estamos percibiendo a los que nos dedicamos al tema de la formación de liderazgo en niños y adolescentes, cómo está desarrollándose mucho de la sociedad en el mundo a través de la familia. Y les dejo una pregunta provocadora. Si tenemos un 70% de niños y adolescentes que no confían y que además lo dicen, que no confían y no encuentran referentes sólidos en su familia, la pregunta para el papá y la mamá entonces es, pues, ¿qué estamos educando? ¿Qué estamos criando? Estamos creando una réplica exacta de lo que no debería de ser una persona que nació para trascender. Estamos creando un líder
estamos creando un seguidor, estamos creando a alguien de la masa mediocre que se va llevando por todos y se deja llevar por todos, estamos creando o educando una persona con un espíritu analítico, crítico, con discernimiento, estamos educando una persona que sabe que en este mundo venimos a hacerlo un lugar mejor a través de nuestro ejemplo de vida. ¿Qué estamos formando? Y en esta parte, queridos papás y mamás que me acompañan esta noche, pues yo lo que pediría quizá es que tuviéramos unos minutos de quitarnos ese caparazón que a veces nos cuesta trabajo, muy humano para todos, por supuesto, que a veces nos cuesta trabajo para poder poner ese dedo en la llaga. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para verdaderamente extraer lo mejor de mi hijo o de mi hija para poderlos llevar a un puerto seguro que puedan alcanzar su grandeza, pero no nada más su grandeza profesional, académica, no, sino su grandeza social y personal para verdaderamente ser líderes que impulsen y transformen positivamente la sociedad? ¿Qué estoy creando? ¿Un espectador? ¿Alguien que no piensa? ¿Alguien que hace lo políticamente correcto? ¿O estoy formando un líder? En ese sentido, voy a empezar por una parte filosófica. Y esto lo he titulado, este slide, como las decisiones que pesan. Pongan atención. Número uno, quiero ser muy claro, la filosofía no es teoría, es praxis. En otras palabras, y además va muy de la mano del liderazgo, pues hay una frase que me gusta mucho que dice que el liderazgo es acción. Y entonces, una persona que esté educando a niños, a infantes, a sus hijos, tiene dos grandes caminos. El primer camino es siempre dar un buen speech, siempre dar el consejo familiar, siempre hablar mucho, pero que al momento de la acción simplemente se queda en eso, en palabras, buenas ideas, buenos conceptos, o a veces todavía un poco peor, en regaños, amenazas, etcétera, ¿no? Cada decisión que tomamos en casa, cada decisión que planeamos en casa, cada vez que nosotros vamos haciendo algo dentro de lo más profundo que es el núcleo de la familia, cada decisión enseña liderazgo o pasividad, victoria o mediocridad, ejemplo o incoherencia, alegría o tristeza. Esto que estoy diciendo no es un camino hueco. O sea, no es que nuestros hijos de pronto en su infancia, en su adolescencia, se quedan de pronto en el limbo. Lo vamos a ver más adelante. No, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que hablamos, cómo reaccionamos como adultos, cómo nos comportamos, el tipo de relaciones, el tipo de amistades, la parte de formación que llevamos, nuestro orden en la habitación, nuestro orden, o sea, nuestra forma de vestir, todo, absolutamente todo, solamente tiene dos caminos. Enseñas a un líder o enseñas a una persona pasiva, y a veces de la pasividad puede llegar a la mediocridad. Todo produce y todo comunica algo para nuestros hijos. En algunos casos, esa comunicación no nada más llega por la parte afectiva. Mucho de la educación, porque están implícitos los sentimientos dentro del padre y de la madre de familia con los hijos, mucho a nuestros hijos, diría que un 99%, al principio va a llegar desde un punto de vista afectivo. Es decir, románticamente hablando, llega por el corazón. Porque nuestros hijos, el simple hecho de ser nuestros hijos, confían en nosotros y nos quieren. Un hijo no se cuestiona en una primera etapa de su vida, primera y segunda infancia, quizá parte de la preadolescencia, no se cuestiona si su papá y su mamá le van a hacer un mal, no se lo cuestiona. Simplemente hay una carga afectiva tan profunda que el hijo automáticamente confía en el papá y la mamá, no se cuestiona para sí mismo. Dice, es mi padre, es mi madre, me quiere automáticamente y lo doy por hecho, y todo lo que hace mi papá y mamá es bueno. Aunque el padre y además sean narcotraficantes, el hijo lo va a catalogar desde un punto de vista afectivo. Conforme va desarrollándose la relación familiar, la parte afectiva empieza a dar lugar a la parte de la razón. Entonces, cada decisión que nosotros enseñamos en una primera etapa llega desde la parte del corazón, y por eso es que los niños chiquitos simplemente son todo un pan de Dios. ¿Por qué? Pues porque no cuestionan, se adaptan. Si su papá hace una tontería y la mamá, pues hasta se ríen, porque simplemente lo llevan a un plano netamente afectivo. Pero conforme van creciendo y sobre todo, como esa educación que va recibiendo en casa se va haciendo cada vez más fuerte, entonces deja de ser la parte afectiva y empieza a entrar a la parte neuronal, a la parte del cerebro. Y es así en la parte neuronal donde de pronto un chico
pues empieza a hacer lo que ve en casa, para bien y para mal. Y es ahí donde el joven, el preadolescente, se empieza a cuestionar muchas de las cosas para bien y para mal que están pasando en casa. Y es ahí también cuando el joven, el preadolescente y el adolescente, no se diga, empiezan a cuestionar a lo que fue su primer líder, que tendría técnicamente que ser papá y mamá. Conforme esto va pasando, el joven, el preadolescente, entonces ya no piensa que todo es bonito ni que todo es feo. Simplemente el joven, pues, de manera natural, empieza a discernir sobre su propia acción y su propia vida. Cuando el papá y la mamá han formado líderes, el joven empieza a tomar. Cuando el papá y la mamá han tomado acciones para que sea mediocridad, flojera, apatía, rebeldía, desenfrenada, falta de límites, el joven va a tomar esas características para tomar decisiones importantes en su vida. En otras palabras, como dice aquí la segunda, el renglón, cada decisión enseña liderazgo o enseña pasividad. La filosofía del liderazgo en casa no está en los libros. Las ideas, los conceptos, los valores, bueno, ciertamente los podemos aprender como padres y madres desde un punto de vista literario, académico. Están haciendo ustedes ahorita aquí. Pero la realidad de las cosas es que si todo eso lo decía al principio se queda en teoría, entonces el líder nunca se convierte en líder. Puede ser que alguien sea muy desarrollado en teorías, muy aplicado en la escuela, pero al final del día, el liderazgo está en cada acción que desarrollamos día con día. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque la pregunta es, oigan, ¿y cuáles decisiones? ¿Y desde qué momento? Bueno, todo el análisis de liderazgo que llevamos 18 años dando en Supera, ¿no? Nos marca, digamos, aspectos fundamentales en el tema de las acciones diarias. Y estas acciones, sé que va a ser un poco agotador para los papás y mamás que voy a decir ahorita, pero estas acciones empiezan desde cómo nos despertamos, desde el ambiente que permea en casa, de una mañana que hay que salir corriendo a la escuela, hasta cómo desarrollamos el tema de la amistad en la comida, el perdón, la educación entre los miembros, pedir las cosas por favor, honrar la palabra, ¿no? Todo absolutamente, absolutamente todo lo que hacemos en liderazgo en casa es una decisión que va formando el espíritu, el pensamiento, el análisis de ese joven que se llama hijo, ¿no? Ahora, quiero abrir aquí otro paréntesis porque tengo que hablar de algo que no puedo dejar de lado en esta conferencia, la tribu digital. Atención con lo que voy a decir, porque esto no es que vaya a pasar, es que esto ya está pasando. De hecho, está pasando desde hace 4 años, ya llevamos 4 o 5 años. Pero dice, antes los jefes, en la época de nuestros abuelos, donde todo era rigidez, donde todo era, aquí manda el padre y era fuerte y todo, pues antes los jefes, no líderes, guiaban la casa. La época de nuestros abuelos, quizá algunos de nosotros, todavía nuestros papás hablaban, eran muy rudos, muy fuertes, ¿no? Hoy los padres deben de guiar a sus hijos en un mundo digital. En otras palabras, nuestros hijos, aunque no queramos, aunque no nos guste, aunque nos sintamos incómodos como papás y mamás, tus hijos están poniendo en evaluación diaria todas nuestras acciones como padres y madres de familia. Sé que no es cómodo esto, sé que no es cómodo, pero tampoco nos vamos a meter en una burbuja donde pensemos que nuestros hijos son tontos y nada más se enfocan en lo que nosotros hacemos. No, nos guste o no, nuestros hijos están constantemente evaluándonos, y subrayo, a lo mejor sin querer, pero constantemente están evaluando lo que pasa dentro de casa, lo que pasa fuera de casa, lo que ven en las redes sociales, lo que ven con sus amistades, y toda esa marea de información, nuestros hijos la van procesando, pero pues evidentemente desde un punto de vista infantil o preadolescente o adolescente. No tienen la madurez para saber por qué su papá y mamá toman esta decisión. No tienen la madurez para entender por qué papá y mamá a lo mejor les prohíben una cosa. No tienen la madurez para entender que de repente papá y mamá están cansados y agotados porque hay un tema económico, hay un tema de trabajo, hay un tema de cansancio. No lo entienden, pero están ahí. Y están ahí puntualmente evaluando lo que ellos sienten que es bien y mal. Subrayo, lo que sienten que está bien y mal. Cuando digo lo que sienten, me refiero a que lo están analizando desde un punto de vista de sentimientos. Y evidentemente hay aspectos en la educación de la familia que no pueden ser llevadas desde un punto de vista sentimental. Tienen que ser llevadas con el grado de la inteligencia y del uso de la razón. Pero bueno, ahí está.
Cuando nuestros hijos tienen la posibilidad, directa o indirectamente, si tienen o no tienen teléfonos, de llegar a este mundo digital, pues, a ver, perdón. Entonces, cuando nuestros hijos llegan a esta parte, ¿no? Y empiezan a cuestionarse muchas de las cosas que ven dentro de casa y dentro de la familia y el papá y la mamá, ¿no? Pues entonces pasa un fenómeno muy interesante, ¿sí? Esos aspectos que ya lo dije, entran primero por la parte nada más afectiva, esos aspectos empiezan a mandar la educación y la formación de nuestros hijos, ¿no? Y esto es muy complejo. Por supuesto que es muy complejo, porque nuestros hijos en su inmadurez, pues ¿qué van tomando? Pues lo que les conviene más, lo que es más agradable, lo que les gusta más. Entonces, si tú como papá y mamá no puedes liderar el mundo digital de tus hijos, ten la seguridad de que otras personas que están a miles de kilómetros de tu casa, de tu recámara, de tu cuarto, del cuarto de tus hijos, sí lo van a hacer. Tenemos una enorme competencia frente a las redes sociales. O sea, que nadie se equivoca, que nadie se equivoque. La competencia hoy en día es para ayudarles a entender a nuestros hijos que todo lo que están viendo a su alrededor, que puede ser a lo mejor muy bueno, pero muy digitalizado todo y no siempre real, esa competencia cada vez está pegando más en el ánimo del papá y de la mamá. El papá y de la mamá se matan por pagar cuentas, colegiaturas, deportes, clases, cursos, y de repente nuestros hijos nada más nos catalogan por el momento en que les dijimos no hagas esto o el momento en que les dijimos, oye, no puedes seguir con esta actitud. Y esto es terrible. Esto es terrible. Y les voy a decir por qué es terrible. Es terrible porque eso nos refleja una familia que no ha sabido desarrollar dos aspectos que en la educación familiar son fundamentales y que tienen que ver con la comunicación afectiva y efectiva. En otras palabras, lo aterrizó de esta manera. Imagínate que tu familia es uno de estos rascacielos que están construidos en Nueva York o en Dubái, ¿no? De los que, bueno, tocan las nubes, ¿no? Y de pronto todo es tranquilidad porque tus hijos están pequeños, todo fluye, es un bonito rascacielos que pues subes y ves el mundo a tus pies y todo. Pero conforme van creciendo tus hijos, te vas dando cuenta que ese rascacielos no tiene algunos cimientos tan bien colocados. Entonces de pronto llega la preadolescencia y llega el primer temblor. Y entonces el rascacielos, como está nuevo, recién construido, lleva pocos años, quizá lleva 6, 7, 8, 10 años, pues el rascacielos aguanta el primer temblor, aguanta la primera sacudida, aguanta el primer pues fuerte aire que llega en la cúspide, ¿no? Pero conforme esos temblores se van sucediendo y cada vez son más grandes, porque no hay una consistencia en los cimientos sólida para el tamaño de ese rascacielos, pues ese rascacielos se empieza a resquebrajar. Y ese rascacielos, de repente que se veía bonito y que se veía resistente, pues entonces empieza a tener fisuras. Y de pronto, no en todos los casos, pero de repente llega un golpe durísimo que hace que ese rascacielos se rompa y se caiga. Ese temblor que se supone que estaba pensado para que resistiera el rascacielos, pues nos damos cuenta que los cimientos no eran tan fuertes. Entonces, esto se traduce en una frase muy interesante. Mientras más alto quieres el rascacielos, pues más profundos tienen que ser los cimientos. Porque si quieres un rascacielos alto, fuerte, exitoso, de grandes vuelos que muy poca gente logre tener en la formación, en el espíritu, en la vida, en los sexos, pues tienes que tener unos cimientos tan profundos que así llegue el peor de los temblores, ese rascacielos se mantenga firme. Bueno, ese rascacielos es tu familia, es el núcleo central de la sociedad. Ese cimiento es lo que tú has puesto como padre y madre de familia, en todos los aspectos. Y uno de los primeros cimientos y pilares que lo sostienen es la comunicación afectiva y efectiva. Si no se ha construido una comunicación afectiva y efectiva desde los cimientos, es muy complejo que cuando ese niño llegue a los 10, 11 años, te pueda entender siquiera de lo que es un líder, de lo que quieres y por qué lo quieres formar. No lo va a entender. Y cuando no lo entiende, ¿qué pasa? Pues viene la frustración. ¿Y qué es la frustración? Pues no es otra cosa más que un berrinche de alguien que no logra captar lo que se le está dando con instrucciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan los pleitos. El hijo te contesta mal, el hijo ya está rebelde, el hijo ya te azota la puerta. La forma más natural de demostrar que a un hijo le faltan límites o disciplina, pues es la rebeldía. Y la rebeldía no tiene que ver con la adolescencia.
subrayo, no porque tu hijo es adolescente rebelde o tiene que ser rebelde. La rebeldía es un grito desesperado de un niño, una niña adolescente que te están diciendo, no entiendo lo que quieres de mí, no entiendo lo que me estás pidiendo, no entiendo hacia dónde me quieres llevar. Es más, no nada más no lo entiendo, soy rebelde porque no estoy de acuerdo en cómo me lo estás diciendo, no estoy de acuerdo cómo me lo estás pidiendo y no estoy de acuerdo en lo que tú quieres de mí. Y entonces, ahí es justamente donde se pone a prueba el liderazgo del padre y de la madre. En esos momentos. Entonces, si no lideras al mundo previamente de tu hijo, desde que prácticamente llega a los 4 años, es muy complejo entonces desarrollar un proceso más grande de un rascacielos que sea sólido y que en lugar de que cuando lleguen esos temblores se siembre todos los cimientos, pues cuando lleguen esos temblores, pues el hijo se pueda mantener sólido, fuerte y además con un ánimo de conversación y ánimo de comunicación afectiva y efectiva. La psicología emocional que dice, la voz marca. Es decir, la voz es lo que no nada más lo que decimos, sino cualquier cosa que transmitimos. Y entonces aquí les pongo en esta presentación que sus palabras de papá y mamá en cada aspecto de la vida se convierten en la voz interior de tu hijo. Si tú mientes, tu hijo va a justificarse mentir. Si tú robas, tu hijo se va a justificar. Si tú le gritas a las personas, tu hijo se va a justificar porque la voz interior de tu hijo viene de las palabras y de las acciones que está viendo todo el tiempo. Ahora, si tú quieres además formar un líder, pues entonces estamos elevando mucho ya la escala. Porque para ser líder de los hijos, pues evidentemente nadie da lo que no tiene, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Y en este sentido, pues es muy simple. Si un papá y una mamá no se forman primero ellos mismos para ser líderes, pues ¿cómo podemos pensar que ese papá y mamá van a poder formar a un hijo más pequeño como líder? Es que la ecuación no da. Entonces, si queremos tener hijos líderes, pues aquí tenemos una gran noticia. La noticia es que para poder tener hijos líderes, tenemos antes que nada nosotros formarnos como líderes. Y aquí, pues entonces viene un tema bien complejo. Y el tema complejo es porque muchos papás y mamás quizá no están dispuestos a pagar el trabajo, la perseverancia de formarse como padres y madres líderes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Primero, entender esto, aunque duela un poco, que las palabras que nosotros decimos en la voz interior se convierten en la voz interior de nuestro hijo. 2, lo que callas lo gritan las redes sociales. Esa conversación que no tuviste con tu hijo, esa falta de atención de no escucharlo a profundidad, eso de no ver más allá de lo que te está diciendo tus hijos con palabras, sino ir un paso más allá de ver cómo se comporta, con quién se junta, cómo se relaciona, cómo se ordena su cuarto, cómo está ordenado su disciplina mental, cómo está formando sus valores y virtudes. Todo eso que quizá no te das cuenta que está pasando en la vida de tu hijo y que callas, no tengas duda de que alguien más va a suplir esa educación. Normalmente ahorita lo que estamos viendo es que lo suplen las redes sociales, ¿no? Lo suplen las redes sociales. ¿Y por qué lo están supliendo las redes sociales? Por algo muy fácil. Pues porque cualquier persona hoy en día tiene un teléfono en la mano y es de lo más fácil, pues ver aquí, buscar respuestas. No me meto ya ni siquiera al tema del chat GPT, pues porque, pues vaya, muchos que tienen aquí hijos en las escuelas ya más grandes, pues se dan cuenta que eso se está convirtiendo como en una forma de no nada más hacer tareas, sino exámenes, presentaciones y todo. Entonces, esto que está pasando es algo muy complejo en el esquema familiar, porque ese esquema familiar que muchas veces dentro de casa se convirtió en algo que era cuasi sagrado, pues hoy ya no hay barreras, ya no hay límites. Y entonces los eslabones de unidad que había dentro de la casa, en la época de nuestros abuelos, mucho de lo que se aprendía era justamente con el ejemplo. Y era todo, ¿no? No hacía falta mucha plática, no hacía mucha falta conversación. ¿Por qué? Pues porque también no había tantos distractores como los hay hoy. Pero hoy prácticamente todo, absolutamente todo, se traduce en temas de comunicación digital. Y nuestros hijos, pues evidentemente, por la escuela, por lo que sea, pues están ahí pegados todo el tiempo en este sentido. Entonces, esto que tú callas, alguien en algún momento, y normalmente llega rápido, esto que tú callas, alguien más lo va a suplir, ¿no?
Entonces, la autoestima, el liderazgo de tu hijo se construye con ladrillos de tus palabras. Los ladrillos que van construyendo la autoestima, la autoimagen, el liderazgo, el respeto, los valores, esos que llamamos aquí ladrillos de la vida de tu hijo, se construyen con palabras. Son el material principal. ¿Qué hace un líder en una empresa? Pues no les grita, ¿verdad? No los amenaza, no los castiga. Pues el líder en una empresa de colaboradores, pues habla con ellos, aprende a comunicarse con ellos. Lo mismo debería de ser en casa, que la comunicación sea tan poderosa que nuestros hijos puedan concientizarse de que estamos buscando lo mejor para ellos. La pedagogía viva dice aprender en la práctica, y a mí me parece que esto es algo de lo más importante en el camino de formar líderes a nuestros hijos. Uno, educar no es echar rollos, como decimos en México, no es echar teorías, no es todo el tiempo estar ahí agobiando. No, a ver, educar es, si tú quieres aprender a nadar, ¿qué haces? Pues te metes a nadar y aprendes nadando. Si quieres aprender a manejar, aprendes manejando. Si quieres aprender a que tus hijos sean líderes, pues los tienes que aventar a la alberca de agua fría con tiburones a que aprendan a liderar. ¿Cómo lo haces? Pues puedes poner proyectos familiares, sociales, puedes ayudarlos a tomar sesiones especiales de liderazgo, puedes ayudarles a que hagan un deporte que probablemente implica un reto, puedes ayudarles a que todos los días tus hijos vayan rompiendo retos pequeños. Es decir, si queremos formar hijos líderes, tenemos que salirnos de la caparazón y de la comodidad, de que nada más es leer. Pues eso es una parte complementaria, pero el liderazgo se aprende en la práctica, como muchas de las profesiones en la vida se aprenden ejerciéndola, por eso es que la experiencia es tan importante. Cada acción en casa que desarrollan papá y mamá, cada acción en casa tiene que estar enfocada en tres aspectos. Formar el carácter, paréntesis, la voluntad, y formar el liderazgo. Esto, atención, esto no es para cuando tú quieras, papá, mamá. No es para cuando a ti te dé tiempo. No es para cuando a ti se te antojo o estés contento porque te llegó el bono extra de la compañía. No, el liderazgo se forma 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo digo con mucha justificación. A veces me topo con muchas mamás y papás que de repente dicen, oye, coach, pues mi hijo se va a ir 15 días a no sé dónde y entonces pues no va a tener que hacerlo. Bueno, pues si se va a ir a un campamento y está desconectado, bueno, pues entiende y que iba a su campamento. Pero a veces cuando estamos en casa, oye, coach, mi hijo no va a poder hacer esto porque pues tiene una fiesta con sus amigos y va a llegar cansado. Pues está bien, puedes hacerlo. Pero eso es lo que hace el 99% de la gente mediocre. Pensar que no puedo. Oye, hijo, ¿y por qué no lo haces antes? Oye, si sabes que el viernes es la fiesta de tus amigos, pues ¿por qué no adelantas ese trabajo para que te vayas a la fiesta de tus amigos y te vayas completamente libre? ¿Por qué tenemos que constantemente decirle a nuestros hijos, no puedes, o postérgalo, o lo peor, ¿por qué tenemos que justificar tantas veces a nuestros hijos pensando que no son capaces de hacerlo? Esto es algo que a mí realmente me abruma, porque yo que me dedico desde hace 20 años a este tema de formar jóvenes, estoy sorprendido cómo cada vez los papás y las mamás empujan más a sus hijos a una mediocridad latente, que no lo dicen con palabras, pero con acciones constantemente le dicen a sus hijos, perdón que lo diga así, pero muchas veces les dicen no puedes, y hay otros papás y mamás que van más allá y casi con acciones, no con palabras, pero a veces con acciones le dicen a sus hijos, eres tonto, porque todo, absolutamente todo, piensan que sus hijos no son capaces. Y a veces piensan que sus hijos por sufrir tantito se van a dañar mentalmente o anímicamente. Cada acción que educa un papá y una mamá tiene que estar específicamente diseñada a formar carácter y voluntad y liderazgo. Solamente hay dos caminos, o formas líderes o formas seguidores. No hay medias tintas y tampoco, esto es un tema de, bueno, pues lo hago una semana y 3 semanas descansan. El liderazgo se forma 24/7. La pedagogía de liderazgo se vive. ¿Cuándo, coach? Todos los días. Cuando vas de paseo, cuando vas en el coche, vaya. La pedagogía de liderazgo se vive hasta cuando comes. ¿Cómo duermen? ¿Cómo se duermen en la habitación que se duermen? ¿No? O sea, el liderazgo es algo que se tiene que volver una cultura familiar constante, que se respire, que sea lo más natural. Así como a veces en nuestra familia es muy natural que nos gritemos, bueno, el liderazgo tiene que ser tan natural que no se tenga ni que recordar porque forma parte de la vida diaria de nuestro existir como miembros de una familia. Y no estoy diciendo cosas que no se puedan.
parece más complejo de lo que es, ¿no? La familia como empresa del futuro. Lo traduzco un poco así para aquellos papás y mamás que tienen negocios o que quieren ser emprendedores. Espero que coincidan conmigo. La familia es la startup más importante del mundo. No hay una inversión, un negocio, una fuente de inspiración más grande que nuestra familia. Por nuestros hijos, nosotros vamos a la luna y venimos si hace falta. Padres son los CEOs de la empresa. Los hijos son los socios y futuros líderes. Si tú ves a tu hijo como un hijo normal, maravilloso, respetable, te lo aplaudo, pero no esperes tener un hijo líder. Si tú quieres que tu hijo sea líder, trátalo, velo, exígele como líder. Pero si tú tienes un hijo que lo quieres ver como el niñito de 11 años que está chiquito y está tontito y está mencito y no puede, pues también se vale, nadie se va a meter en la educación de tu familia. Pero si quieres formar hijos líderes, velo un poco en esquema empresarial. Tu familia es una startup que constantemente requiere mucha inversión, requiere mucho cuidado, requiere mucha comunicación, requiere práctica, requiere procedimientos, requiere ética, requiere una misión, una visión, un objetivo. Eso es lo que es la familia. Por eso existen los planes de vida familiar, ¿no? Porque el plan de vida familiar de la educación es que donde la familia tiene un objetivo estructurado de hacia dónde vamos cada 3, cada 6, cada 9 meses como familia. Entonces, la familia es la startup más importante del mundo. El padre se tiene que identificar y se tiene que ver a sí mismo como es padre y madre, como la guía de esto. Son los CEOs, las máximas autoridades, el consejo de administración para ir más arriba, ¿no? Los hijos en un momento son unos colaboradores que van aprendiendo los procedimientos, las reglas, etcétera. Luego se convierten en socios y en un futuro serán los que suplantan a papá y a mamá cuando ya no estén. La familia que no se gestiona como un equipo viven como desconocidos. ¿Y qué equipo queremos en las empresas? Pues equipos de alto rendimiento, ¿no? Lo decimos muy siempre los que tenemos empresas. Pues si tú quieres un equipo de alto rendimiento en una empresa, pues le tienes que invertir. Y le inviertes en capacitación y le inviertes en estructura, ¿no? Pues si tú quieres un equipo de alto rendimiento en tu familia, pues le tienes que invertir. Y le tienes que invertir en tiempo. Y le tienes que invertir en diálogo. Y le tienes que invertir en escuchar y cerrar la boca a veces para ver lo que están haciendo tus hijos. Y le tienes que invertir a veces, muchas veces le tienes que invertir en darte cuenta que no tienes todas las respuestas. Y le tienes que invertir también a veces en corregir a esos pequeños trabajadores socios que son tus hijos. Pero le tienes que invertir. Porque si tú no le inviertes, no vas a tener una familia de alto desempeño, ¿no? Estas clases, ¿cómo se llaman? ¿No? Nosotros le llamamos programa de alta dirección. Pues eso es lo que pretendemos con ustedes. Si ustedes tengan una capacidad tan grande que no nada más formen a sus familias, que formen a otras familias que ustedes puedan conocer. Pero la familia que no se gestiona como un equipo unido, entonces viven como desconocidos y de ahí pues ya conocemos muchas historias seguramente. Voy a terminar con esta parte, ¿no? Que es el manifiesto de padres rebeldes. Y lo voy a decir así muy claramente. Un padre y una madre, antes que otra cosa, tiene que ser un líder. Sé que esto lo he dicho muchas veces en muchas conferencias para los que me siguen más cercanos, ¿no? Sé que lo he dicho muchas veces, pero sí quiero ser muy claro en esto, que un padre que no se ve a sí mismo como líder, es imposible que inspire, pues digo, lo voy a decir tan brusco como suena, pero es imposible que inspire respeto, querido papá. O sea, en el mundo tan complejo que están viviendo nuestros hijos, ¿sí? Pues si no inspiras liderazgo, no inspiras confianza, no inspiras respeto, no inspiras autoridad. Tienes que ser líder en toda la extensión de la palabra. Cómo te vistes, cómo te expresas, lo que lees. O sea, tus acciones de liderazgo tienen que ser tan sólidas, tan fuertes, mamá, papá, que no queden dudas de lo que eres. Frente a tus hijos, tú debes de ser la quintesencia de lo que es la aspiración personal del llegar a ser. Ojo con lo que estoy diciendo. Es que tú no te puedes ver como papá y mamá, como, bueno, pues soy un papá más y mis hijos. ¡No! Conozco, y lo digo con mucha tristeza y con mucho respeto, pero conozco muchos papás que viven en una mediocridad constante de, pues para esto me alcanza. No, pues es que sí, es que son jóvenes y ya no nos entienden. Pues ¿cómo que no nos entienden?
¿No acaso nosotros nacimos con ese espíritu de lucha? ¿No acaso nosotros somos los que marcamos como punta de espada el corazón, la mente de nuestros hijos? Entonces, un papá, una mamá que por cansancio, por agotamiento, por lo que me quieras decir aquí, de pronto no se ve como líder, no se siente, no se comporta, no se prepara como líder. Pues, ¿cómo va a querer tener hijos líderes? O sea, ¿cómo pretendes eso? Es como si quisieras comprar un Ferrari y pues no tienes dinero para comprar el Ferrari. Pues no vas a poder comprar un Ferrari, ¿verdad? Entonces, si quieres un hijo líder, pues antes que otra cosa, tienes que verte justamente así, ¿no? Pues como un líder que eres inspirador y que además, dicho sea de paso, no nada más te inspires a ti, pues tengas la capacidad de inspirar a los que te rodean. Y en este sentido, pues yo sé que es más fácil decir que hacerlo. O sea, me queda claro que pues, dar una conferencia, pues es muy sencillo y luego viene el mundo real, pero quizá para los que no me conocen, ¿no? Para los que no me conocen o que después comparten esta grabación con algunos de sus conocidos, pues para los que no me conocen, pues tengo 7 hijos, casado desde hace 25 años. Así que lo que te estoy diciendo aquí, no me lo estoy sacando de la manga porque suena bonito. O sea, te lo estoy diciendo porque lo vivo. Soy papá de 7 hijos y constantemente tengo ese reto, pues de renovarme constantemente a mí mismo porque, pues vaya, tengo hijos desde universidad a un niño de 10 años y, o sea, y obviamente, pues también me equivoco. Yo obviamente también me siento agobiado y hay obviamente que también digo, hijo, no, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo llegué a este camino, no? O sea, pues claro que lo entiendo y te lo digo porque con 7 hijos lo vivo, pues vaya, pues como decimos en México, ya no es lo rudo, sino lo tupido, como decimos en México, ¿no? Pero pues, si yo no me veo como líder, ¿cómo voy a formar a 7 hijos? Si no me preparo, me comporto, doy ejemplo, pues entonces, pues, ¿cómo le puedo exigir a mis hijos que sean líderes? Entonces, primer aspecto, ser líder antes que espectador. 2, todo lo que decimos debe de ser conducido a formar el carácter. No el miedo, no la inseguridad, no el no puedo de nuestros hijos. Las acciones que tomamos en la educación de nuestros hijos tienen un solo objetivo, como lo ven en su pantalla: formar el carácter, formar el liderazgo. Y aquí, perdón que lo diga, no me vengan con que no se puede. No me vengan con que es difícil. No me vengan con que no, pues es que yo no puedo. Pues si no puedes, aprendes, querido papá y mamá. Pero si tú vas a desperdiciar la única vida que tienes, los pocos años que tienes para formar a tus hijos, los vas a desperdiciar no formando un líder, el carácter, la voluntad, la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, si no aprovechas estos años, que ahora yo me estoy dando cuenta que los niños vuelan porque 4 de mis hijos que están en la universidad fue así como que un día aprendieron la luz y de repente pues ya no están. Bueno, ya no los ve, se van a la universidad, ya están trabajando, gracias a Dios, algunos, otra persona está de viaje durante un par de meses, entonces de repente un día los tienes y al otro día te amaneces y resulta que ya están grandotes y se van. Entonces son muy poquitos años, son quizá 14, 15 años, 16 años donde los tienes para ti, para formarlos verdaderamente en el carácter, la perseverancia y todo lo que he dicho. 3.3 de ahí. Mi casa será un taller de liderazgo real. Y cuando me refiero a taller de liderazgo real, no quiero a papás y mamás con, ay, bueno, ahí vamos. La peor frase que escucho en un papá y en una mamá es, estamos en un proceso y ese proceso te dura 80 años. A ver, papá y mamá, lo primero que le tienes que enseñar a tu hijo, que a lo mejor primero tienes que también aprender tú, es no dejes que tu hijo sienta lástima por él mismo. No le resuelvas nada que él puede hacer. No le pidas a tu hijo menos de lo que tu capacidad, que tienes que probar hasta dónde puede dar para que de ahí tú lo puedas extraer todavía más. No le puedes quitar a tu hijo esos ánimos de caerse, de equivocarse, de rasparse en un ambiente sano y cuidado. Eso no lo puedes hacer porque le estás quitando su capacidad de desarrollo. Entonces, su casa debe de ser un taller constante y real, pero real, de liderazgo. O sea, aquí literalmente, a mí me gusta decir esto en Supera, pero lo pueden llevar a cada casa, a cada una de sus casas. Aquí formamos líderes. No formamos el hijito de mamá, no formamos el bebito llorón, no formamos la niñita que de repente no puedo. Pues, ¿cómo que no puedes? Pues te aviento a la alberca de agua fría con tiburones, pero aprendes a nadar y te salvas de los tiburones.
Porque si no lo haces tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Cuando tengan 25 años que ya no los ves porque están en la universidad. Entonces, queridos papás, la casa debe de ser un taller de liderazgo real. El futuro de tu hijo no depende de la suerte, no depende de la escuela, no depende de la universidad, no depende de las amistades, depende del líder que tiene 24 horas al día, que son sus papás y sus mamás. De eso depende tener un hijo líder o depende de tener un hijo mediocre. De eso depende de tener un hijo flojo o de tener un hijo exitoso. De eso depende de tener un hijo que se rinde todo el tiempo o de un hijo que lucha hasta alcanzar cada meta que se ha propuesto. De esto depende de tener un hijo que es amable y cariñoso con sus papás o de tener un hijo que el día de mañana va y los avienta por ahí porque ya son una carga y ya no los podía deber. O sea, esta frase que una vez la dije en una conferencia, se las digo ahora, pero el líder es culpable de todo. El líder en la familia, el padre y la madre, nos guste o no, son culpables de todo para bien y para mal. Si tu hijo es exitoso, ponte la medalla y apláudete. Si tu hijo está fallando en algo, no le eches la culpa al destino. Haz lo que tengas que hacer, pon los límites que tengas que poner, aunque todas tus amigas, tu consejo de la suegra te diga, es que eres muy ruda. Pues sí, el mundo va a ser rudo y la vida no va a tener un miligramo de consideración con nuestros hijos. Haz lo que tengas que hacer para que tu vida en la casa sea un laboratorio real de liderazgo. Y como lo dije al final de la presentación, el futuro de tu hijo no depende ni de la suerte, no depende ni de la universidad, depende del líder que encuentre en casa, del líder que le dé las respuestas, del líder que lo vaya guiando, del líder que lo corrija, del líder que lo rete a sí mismo. De eso depende. Y para terminar, quiero decir esto. No hay familias, o bueno, faltan miles de familias y millones de familias líderes en el mundo porque simplemente no tenemos papás y mamás líderes. Y mientras no formemos a una generación de papás y mamás líderes que nunca nos enseñaron esto cuando éramos jóvenes y adolescentes, pues entonces nuestros países en América Latina van a seguir sufriendo de manera impresionante la carencia de líderes con valores. ¿Por qué tenemos tantos políticos rateros, tranzas, cínicos? ¿Por qué tantos deportistas de repente arruinan su carrera y le matan la ilusión a millones de niños que los admiran? ¿Por qué tenemos tantas cuestiones de falta de valores? Pues porque los papás no formaron líderes. Entonces, nos sorprendemos de la sociedad que tenemos ahora, pero como papás y mamás, a veces estamos muy pasivos para formar a una nueva generación de líderes que puedan cambiar eso. Lo vemos tan inalcanzable que a veces les enseñamos a nuestros hijos, si te pegan, pega. Si te dan, pues tú también dales. No les compartas, no influyas, déjalo ahí que se caiga. O sea, hay muchas formas de enseñar la mediocridad en nuestros hijos. Y la principal forma o la primera forma de enseñar mediocridad a nuestros hijos, y lo digo con respeto, es siendo papás y mamás mediocres. Que no nos preparamos, que no ponemos límites y disciplina, que no exigimos más de lo que creemos que pueden ser los hijos, que no empujamos a que nuestros hijos se descubran cada día de lo grandes que pueden llegar a ser y de los capaces que pueden llegar a ser. Y al final, nos guste o no, la factura va a llegar. Entonces, bueno, esa es la conferencia. Les voy a recomendar un libro. Espero que lo puedan leer. Su libro, lo tengo hoy. Es un libro es como el libro de la semana para mí. Es un libro muy cortito, tiene 187 páginas, o sea, te la puedes echar en las noches. En lugar de conectarte ya a tu teléfono a ver TikToks, pues dedícale una hora, papá, hora y media, mamá, y vas a ver cómo te lo echas en una semana. Este libro me encantó. Creo que es uno de los libros más agradables de liderazgo que he leído. Se llama De mí depende. Ahí se los pongo, De mí depende, ¿sí? Se llama De mí depende y fíjense qué título tan bonito. ¿Por qué ser líder cuando nadie me lo pide? Este libro es para leerse con los hijos, literalmente. Se llama De mí depende, ¿por qué ser líder cuando nadie me lo pide? Está escrito por Gabriel María Abascal. Creo que lo pueden encontrar en Amazon, seguramente lo pueden encontrar. Pero es un libro, queridos papás y mamás, que los va llevando por el camino más complejo de liderazgo, ¿no? Habla sobre liderazgo positivo en crisis, habla sobre la cultura del relativismo, habla sobre ser coherente para tus hijos,
ser vulnerable. O sea, es un libro que es una joya, lo acabo de descubrir apenas hace un par de días, ¿sí? De mí depende, ¿no? Y bueno, pues la vida se trata de remar, de llegar y alcanzar metas, sino nada más de mantenerse a flote. Entonces, de mí depende. El autor es Gabriel María Abascal, 186 páginas que pues, se las echan en una semana, aquellos que realmente quieran formarse. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, queridos papás y mamás, adelante, os escucho. Pueden levantar su mano, pueden tomar el micrófono y si no hay dudas o preguntas, pues vamos terminando. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, me pasé un minuto de los 45 minutos que traía pensado. Entonces, queridos papás y mamás, literalmente el esquema, el reto está ahí. Los principales componentes que son nuestros hijos están ahí. Nuestra salud, porque pues aquí tenemos nuestros dolores ya de edad, pero pues todavía creo que estamos aquí bastante sanos todos. Bueno, pues ahí está la oportunidad de formar líderes. No tengan miedo, anímense, pierdan esta pasividad que a veces pues les damos a nuestros hijos sin querer queriendo, me queda claro, pero que a veces les vamos quitando estas ansias de pensar en grande a nuestros hijos. Y para aquellos papás y mamás que de pronto no encuentren el camino, bueno, pues hay muchísimas lecturas que les podemos recomendar, les podemos ayudar en una guía. Estas guías que damos a los papás no tienen ningún costo, las hacemos como parte de Supera de una forma pues muy cariñosa para todos los papás de nuestros colegios, etcétera. Así que bueno, pues ahí estamos, queridos papás. Si nadie tiene dudas, pues ahí terminamos.